Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por atender esta convocatoria. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sus grupos parlamentarios, su representación en la Comisión Permanente, en una reunión de trabajo que sostuvimos hoy por la mañana, hemos acordado insistir a los grupos parlamentarios del PRI y del PRD en la necesidad de celebrar de inmediato un periodo de sesiones extraordinarias. Un periodo de sesiones extraordinarias en las que se aborde, además de dos temas que el senador Javier Lozano comentará a continuación, el nombramiento del séptimo magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, un transitorio constitucional establece que antes del 20 de abril del año 2015 debía haberse realizado el nombramiento del séptimo integrante de la Sala Superior. Días antes, con total antelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Senado de la República la terna pertinente para proceder a ese nombramiento. Las comisiones de justicia y dictaminadores, la Junta de Coordinación, dio trámite a esas ternas y emitimos un dictamen de idoneidad que lamentablemente se quedó en el ámbito de la mesa directiva y que no fue sometido a consideración del Pleno del Senado. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le establece un plazo específico al Senado de la República para pronunciarse sobre el nombramiento de los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral. En franca violación a la ley, el PRI se opuso a realizar este nombramiento y hemos generado una vacante. Estamos en falta constitucional y legal y estamos provocando que el Tribunal Electoral esté funcionando en una evidente debilidad institucional. No solamente por la carga de trabajo que los procesos electorales representan, sino también por la potencialidad de que la integración en número par provoque empates en sus decisiones y que esas decisiones, algunas especialmente relevantes, se decidan por el voto de calidad. Vamos a seguir insistiendo en que debemos de realizar de inmediato un periodo de sesiones extraordinarias para atender este puntual tema, para poder nombrar al séptimo integrante de la Sala Superior, para que la Sala Superior funcione de manera correcta, con independencia de que los grupos parlamentarios de Acción Nacional y específicamente los senadores de la República hemos promovido ya un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante la propia Sala Superior, para que, de acuerdo con precedentes previos, de acuerdo con decisiones que ha tomado la Sala Superior, se ordene al Senado de la República acelerar este periodo de sesiones con el propósito de hacer el nombramiento respectivo. También, como lo he dicho al inicio de esta intervención, creemos que existen dos piezas, dos dictámenes adicionales que pudieran motivar un periodo de sesiones extraordinarias que requiere un pronunciamiento puntual y sobre todo expedito por parte del Congreso de la Unión, piezas a las cuales se referirá mi compañero el senador Javier Lozano a continuación. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Miren, efectivamente, además del nombramiento del magistrado que falta para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a que ya se refirió Roberto Gil, tenemos dos dictámenes ya completamente listos y votados en las respectivas comisiones dictaminadoras del Senado de la República. El dictamen correspondiente a la Ley de Ahorro de Crédito Popular, que incluye la solución al caso FICREA, y que ha resultado sacrificado, literalmente sacrificado, por esta cerrazón de los senadores del PRI, de no querer ir adelante con el resto de la agenda con tal de no abordar el nombramiento de este magistrado del Tribunal Electoral. Pero quiero decirles que ese dictamen está completamente listo para ser discutido y votado en el Pleno del Senado de la República, y estoy convencido de que tenemos los votos suficientes para que sea aprobado en los términos, por cierto, que nos mandó la Cámara de Diputados. Si no se resuelve el tema FICREA, no es porque no haya dictamen, no es porque no haya un acuerdo político. El dictamen existe y lo único que falta es convocar la sesión extraordinaria del Senado de la República para que sea discutido y votado, porque ya está más que preparado. Pero también tenemos listo ya, y aquí quiero decirle, lástima que no anda por aquí el licenciado, el diputado Miguel Alonso Raya, porque fue a Puebla a decir en un musicón que yo estaba deteniendo la reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo.
quiero decirles que aquí tengo el dictamen completamente aprobado, acordado por unanimidad de las comisiones de puntos constitucionales, trabajo y previsión social y estudios legislativos desde el 14 de diciembre del año pasado. Está listo para ser discutido y votado en el Pleno del Senado de la República. ¿Sí? El licenciado Miguel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, hizo un llamado a este Senado para que urgiéramos esta discusión. Él piensa que es por falta de acuerdos políticos que no se ha pasado al Pleno. No es así. Yo le diría al jefe de gobierno del Distrito Federal que le diga a su correligionario, a Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva, que haga su trabajo y que convoque a ese periodo extraordinario de sesiones para que de una vez por todas podamos votar este dictamen de reformas constitucionales para desindexar el salario mínimo como un elemento, como una unidad de cuenta, y con eso pues vayamos avanzando en la necesaria y progresiva aumento de los salarios mínimos en nuestro país. Así pues, tenemos tres temas para redondear: el nombramiento del magistrado faltante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la desindexación de los salarios mínimos como reforma constitucional y la Ley de Ahorro Crédito Popular en solución al caso FICREA. Los tres dictámenes perfectamente listos para ser discutidos y votados en el Pleno del Senado de la República. A continuación, nuestro compañero Juan Pablo Adame se va a referir a dos temas adicionales para esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lozano. Dos temas que estaremos tratando en la comisión permanente que son de suma importancia. El primero tiene que ver con esta denuncia presentada ante la FEPADE de parte de nuestro candidato a gobernador, Jorge Luis Preciado, en contra del gobernador Mario Villano y en contra también del candidato Peralta. Lo que vemos es una estrategia desesperada del PRI por atraer todos los recursos económicos de manera ilícita para esa campaña, porque saben que se está desfondando y saben que el senador Preciado, con licencia, ahora candidato, va a ser el próximo gobernador de Colima. Le pedimos a las autoridades que tomen con toda seriedad esta denuncia, porque es parte de los elementos y de las tranzas que está utilizando el PRI para poder arrebatarle esa elección en Colima. Lo que pedimos también a las autoridades es que se garantice un clima de paz y de civilidad en Colima para que puedan los colimenses decidir quién será el próximo gobernador, y estamos seguros que será el candidato Preciado. El segundo tema que traemos es algo que a la opinión pública le debe de interesar bastante. Ya algunos medios de comunicación también lo han tratado. Resulta que el gobierno federal está repartiendo millones de teles en todo el país y que hasta el momento tiene ya varias licitaciones en donde van un total de 5 millones de teles. Pues resulta que hasta el día de ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Semarnat se pusieron de acuerdo para poder presentar un plan en 30 días de qué van a hacer con toda esa chatarra, cuando ya tenemos por lo menos 3 millones de teles entregadas en este país, lo que nos habla de 3 millones de teles viejas que no saben qué van a hacer con ella, que están dañando a la ecología, que están dañando a nuestro medio ambiente y que lo celebran con bombo y platillo como si fuera una gran noticia. Lo que nos está diciendo esa reunión entre la SCT y la Semarnat es que el gobierno ha sido omiso, que es un programa electorero y que así como el 19 de mayo van a empezar a entregar en Puebla 219,000 teles, lo harán en Nesa el próximo 6 de junio, un día antes de las elecciones, lo harán en Benito Juárez, lo harán en Coajimalpa, lo harán en Coyoacán. Es un escándalo el que el gobierno federal ya ni siquiera cuando esté en las campañas esté repartiendo teles el 6 de junio, y es todavía peor cuando están dañando al medio ambiente y están dañando, por supuesto, el patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta para cualquiera de los diputados. El primer tema que tiene que ver con la elección del magistrado senador Gil. Si nos pudiera comentar si ya el tribunal aceptó este amparo electoral que la bancada interpuso para que el Senado decidiera en sentido negativo o positivo la designación del magistrado. Otra pregunta para los tres, a ver si tenemos opinión en temas electorales. Lo que está sucediendo en el estado de Sonora con estas revelaciones de que el candidato de su partido pues tiene propiedades en
había hecho públicas o declarado en Estados Unidos, si es parte de una estrategia del PRI para legitimar a Acción Nacional en Sonora y que no gane la elección, y si detrás de todo esto ustedes ven la mano de Mario Fabio Beltrones, y si también los tres me pudieran dar una opinión de lo que está pasando en este caso de OHL y el Estado de México por la construcción del viaducto Bicentenario. En cuanto al primer tema, los recursos que presentó los senadores de Acción Nacional han sido no solamente admitidos por la Sala Superior, sino que ya fueron turnados al magistrado ponente y en consecuencia se está realizando la instrucción. Nosotros esperamos que en los próximos días se genere ya un proyecto de sentencia y se circule entre el resto de los integrantes de la Sala Superior y se pueda discutir en el pleno de la sala. Estamos pues claros de que estas promociones ya han sido debidamente admitidas y serán valoradas positivamente por la Sala Superior conforme a los precedentes existentes. En segundo lugar, es absolutamente claro que lo que está pasando en Sonora es una medida desesperada del PRI porque no repuntan en las encuestas y porque es abrumadora y clara la diferencia a favor de nuestro candidato. Son escándalos fabricados con el propósito de generar percepciones y con el propósito de entrar a una guerra sucia, una guerra de lodo, precisamente porque se ven derrotados ya en las elecciones. Si ustedes se fijan la forma en la que ha evolucionado la campaña electoral en el estado de Sonora, nada de este tipo de escándalos fabricados o hechizos ha servido para apuntalar a la candidata del PRI. Por el contrario, nuestro candidato cada día avanza más, es más clara la diferencia todos los días y en consecuencia estamos ciertos que el próximo 7 de junio refrendaremos la confianza en el estado de Sonora. Y insistiendo sobre un tema que tocó mi compañero Juan Pablo Adame, estamos comprobando cómo el reparto de las televisiones era un programa hechizo, un programa fabricado, una política pública que no tenía objetivos, dimensiones de realización y que lo único que tiene como objetivo es ganar votos a la mala. En consecuencia es parte de una estrategia electoral que ha implementado el PRI en el sentido de utilizar dinero público para incidir en las elecciones, pero también lo que estamos viendo en Sonora de generar falsas percepciones sobre los candidatos que están compitiendo, específicamente sobre el candidato que va encima de las encuestas. Sobre el tema del senador Javier. Y evidentemente, en efecto, parte de esa estrategia electoral del PRI de ganar a la mala pasa por el no nombramiento del séptimo magistrado de la Sala Superior. Miren, sobre este caso de OHL es un verdadero escándalo. Más allá de la ilicitud que sin duda existe en el momento en que se intervienen ilegalmente las llamadas conferencias telefónicas, lo que estamos viendo, lo que se está revelando, son al menos tres cosas muy graves. La primera, un tráfico de influencias, un conflicto de intereses, el manejo de relaciones personales con decisiones públicas que afectan al erario, que afectan precisamente la toma de decisiones. Es lo que vemos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Mena, que se deja apapachar por los funcionarios de OHL. Segundo tema, pues que tiene que ver con que esa empresa, esa constructora, por años se ha dicho que es una de las favoritas del gobierno del Estado de México en diversas administraciones y hoy se está comprobando. Y tercero, más grave aún, es que se reconozca descaradamente que se están inflando los precios, que hay sobreprecios en los costos unitarios con tal de recuperar un dinero, ¿sí?, que no lograrían por la buena. Eso es peculado, eso es robo, es un fraude, es corrupción y por supuesto que es uno de los puntos que tenemos aquí para el periodo extraordinario, para la comisión permanente, perdón, para que se investigue a fondo y que nos digan qué es lo que ha venido pasando, por qué se han asignado esos contratos, esas licitaciones, de qué manera, para efectos de transparencia y revisión de cuentas. Luego los costos unitarios de ejecución de las obras, las cuotas que se les han aprobado para las vialidades que ellos mismos han construido y operado, y esta insana relación de los funcionarios públicos que toman las decisiones con los funcionarios de este consorcio, de esta empresa. Así que es todo un cochinero, todo un escándalo y simplemente, porque yo no me he referido al tema del apagón analógico. Lo dijimos, era un programa improvisado, electorero, mal diseñado en cuanto al tipo de aparatos receptores que se estaban entregando.
Y también lo advertimos, no había un programa de confinamiento de todos estos aparatos que se iban a desechar contra la entrega de los aparatos de alta definición. Entonces estamos viendo que lo único que les importa con este programa es comprar votos, es comprar voluntades. ¿Qué despensas ni 8 cuartos? Se quedan cortos los de la delegación Cuauhtémoc con sus despensas. Aquí están entregando televisiones de plasma y no necesariamente quien más lo necesita. Pero como ya dijo mi compañero Juan Pablo Ábana, encima tirando a los basureros las televisiones que están desechando. Bonito programa. Un elemento adicional. En lo que comentaba el senador Gil, de esta guerra sucia que ha tenido el PRI en Sonora, hay que también dar a conocer un punto de vista técnico. Las casas son de los hijos. Todos sabemos, los que estamos en el servicio público, que estamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que cuando tú presentas tu declaración, la haces sobre tus dependientes económicos. Y los hijos del candidato Gándara ya no son sus dependientes económicos. Cuando fue alcalde de Hermosillo, no cobró un solo peso como alcalde. Y ahora ya anunció que como gobernador tampoco cobrará un peso. El candidato Gándara no está buscando chamba en el gobierno. Él va arriba en las encuestas y va a ser el próximo gobernador de Sonora. Y si realmente quieren hablar de propiedades, hablemos de las propiedades de Rodrigo Medina en Nuevo León. Hablemos del avión que se ha comprado alguno de sus funcionarios y que ahora con ese dinero están apoyando las campañas del candidato en Guadalupe. Si quieren hablar de propiedades, estamos listos para hacerlo dentro de esta comisión permanente. En el caso de los televisores, usted metió un recurso legal ante las autoridades electorales que no prosperó. ¿Se puede hacer algo para que se detenga la entrega de televisores? Y me gustaría preguntar en qué casos concretos podrían llegar al tribunal, que pudieran ser empates y se corre el riesgo de que fuera por un voto de calidad. Y el senador Lozano, el caso que crea, uno de los argumentos que se llevó para no aprobarse es que se tenía que escuchar a todas las voces de las equipos. ¿Tiene una opinión sobre eso? Sí, en efecto, senadores de Acción Nacional presentamos un recurso, una impugnación ante la Sala Superior en contra del programa de reparto de televisiones. Y lo que extrañamente resolvió la Sala Superior es que en razón de que se trataba de una política pública ordenada desde la Constitución y la ley, no debían generar ninguna decisión de suspensión o de prohibición de su entrega durante el proceso electoral. Pero tan fue errónea esa decisión que hoy estamos viendo que la política pública no existe. Tan no existe que no está dispuesto ni generado los mecanismos para el desechamiento de los televisores que van a ser sustituidos. Los están tirando literalmente a la basura. Si hubiera existido una política pública previa, preexistente, ordenada, clara al respecto, hubiesen tomado esa previsión. Se trata pues de simplemente una política electorera. No se acaba ahí el litigio jurídico, no se acaba ahí la consecuencia jurídica. Si durante los próximos días y específicamente en la jornada o en la víspera de la jornada electoral aparecen las televisiones de plasma a cambio de votos, puede generarse la condición de nulidad de los procesos electorales. Porque como lo hemos insistido desde la reforma política, el Poder Revisor de la Constitución, este Congreso de la Unión, estableció una causal de nulidad para cuando con dinero público se influye y se interfiere en los procesos electorales. Si durante los próximos días y específicamente en la víspera del proceso electoral detectamos que se están entregando televisiones a cambio de votos a favor del PRI, haremos lo propio para llevar a los tribunales las decisiones pertinentes de nulidad, ya sea de casillas o de nulidades de elecciones. Bueno, y en cuanto al caso FICREA, quiero decirles que por supuesto que platicamos con ellos antes incluso de firmar la iniciativa, que la suscribimos los integrantes de este grupo de trabajo bicameral que se conformó en la pasada comisión permanente. Pero no solo eso, sino que una vez que ya fue presentada, sufrió cambios en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, precisamente a partir de haber escuchado a estas organizaciones. Porque de lo que se trata es dar una solución integral a todo este sistema de ahorro y crédito popular, no solamente resolver el caso FICREA exclusivamente. Y tan se escuchó entonces que sufrió modificaciones el proyecto respecto a la iniciativa que presentamos, y ya como nos lo mandaron,
yo te diría que está muy bien formulado. Nosotros todavía recibimos a los representantes de estas sociedades y agrupaciones los últimos días de abril, precisamente para explicar parte del contenido, porque están partiendo de supuestos falsos y por eso llegan a conclusiones también equivocadas. Entonces, estamos convencidos, primero, de que estamos haciendo lo correcto, que sí los escuchamos, pero que una cosa es escucharlos y otra cosa estar de acuerdo con ellos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Con esto concluyo. Que si van a depositar sus ahorros, ¿sí?, cualquier persona, por modesto que sea su ahorro, tiene que estar depositándose también la confianza en una institución que está debidamente autorizada, regulada, supervisada y sancionada por la misma autoridad. No queremos ver más cajas de ahorro que autorizan los alcaldes, donde se llevan al baile a todo mundo. Es un poco esquizofrénico que nos piden, por un lado, que ya acabemos con estos abusos, y ya que lo estamos haciendo, que no le metamos mano a ese tipo de mecanismos de ahorro popular. Yo estoy convencido que estamos haciendo lo correcto, y eventualmente, si vemos que algo sobre la marcha no está funcionando, porque además no tendría una aplicación retroactiva, ojo con esto, ¿sí?, para nadie de los que están hoy funcionando, estaríamos más que dispuestos a hacer las adecuaciones del caso. Pero la verdad es que estas 5.800 personas aproximadamente que podrían recuperar mañana el 100% de sus ahorros de FICREA no tienen por qué estar pagando las consecuencias de esta falta de entendimiento y de esta cerrazón de los senadores del PRI para ir adelante. Gracias.